emoción mientras miran. Ignacio estaba sentado solo en su escritorio, mirando a su alrededor en la oficina cuando de repente su mirada se detuvo en Lucía. Sintió una mezcla de vergüenza y una chispa de esperanza. Para él, Lucía era la mujer perfecta, inteligente, hermosa y llena de confianza. Ella era como una llama que iluminaba todo a su paso, mientras que él se sentía como una sombra tenue, siempre quedándose atrás. Ignacio, hoy te veo muy pensativo, ¿no crees?, dijo Mateo, su amigo y colega, dándole una palmadita en el hombro. No me digas que estás soñando con tu musa otra vez, ¿verdad? Ignacio se sonrojó y negó con la cabeza. Claro que no. Es solo que, ¿crees que Lucía alguna vez se fijaría en mí? Mateo sonrió comprensivamente. Eres una buena persona, Ignacio. Pero a veces, el amor no solo necesita bondad. Sin embargo, Ignacio no quería rendirse. Quizás no era tan atractivo o encantador como otros hombres en la oficina, pero creía que su corazón sincero podría tocar el de Lucía. Pasaba muchas noches imaginando el momento en que tendría suficiente confianza para confesarle sus sentimientos. Una tarde, mientras estaba sumido en sus pensamientos, una voz suave lo hizo volver a la realidad. Ignacio, ¿estás ocupado? Lucía estaba frente a él, sonriendo levemente. Ignacio, un poco nervioso, trató de mantener la calma. Oh, no estoy ocupado. ¿Pasa algo, Lucía? Bueno, este viernes en la noche habrá una fiesta de la empresa, ¿te gustaría acompañarme? Su voz sonaba suave y seductora, y en ese instante Ignacio no podía creer lo que oía. ¿De verdad Lucía lo estaba invitando? Ignacio reprimió su alegría y contestó con seriedad. Por supuesto. Estaré encantado de acompañarte. Lucía asintió, con una mirada algo misteriosa. Perfecto. Te espero en el vestíbulo a las 8 de la noche. Asegúrate de vestirte elegante. Después de que Lucía se fue, Mateo notó que Ignacio tenía una sonrisa diferente y no paraba de sonreír. ¿Qué te pasa?, le preguntó Mateo, arqueando una ceja. No lo vas a creer, dijo Ignacio emocionado. Lucía me invitó a la fiesta. Mateo sonrió, aunque con cierta preocupación en los ojos. ¿Estás seguro, Ignacio? Digo. Lucía nunca ha sido tan amistosa contigo antes, ¿no crees que es un poco extraño? Ignacio rió despreocupadamente, ignorando cualquier duda. Tal vez haya notado algo en mí, Mateo, finalmente está entendiendo que realmente me importaba. Mateo no quiso romper la felicidad de su amigo, pero en el fondo tenía sus dudas. Desde hace tiempo notaba que Lucía era algo cruel y arrogante. Pero se dijo que tal vez, esta vez sería diferente. Durante toda la semana, Ignacio se dedicó a prepararse para la fiesta. Se esforzaba en mejorar su apariencia, incluso se inscribió en el gimnasio para mejorar su físico. Quería que Lucía lo viera en su mejor versión. Todas las noches se miraba al espejo, imaginando la sorpresa de ella al ver su cambio. Cuando llegó el día de la fiesta, Ignacio, nervioso, escogió su mejor traje. Se miró en el espejo y sonrió con confianza. Este era el momento que había estado esperando. Esta noche sería la noche en que Lucía vería que él era el indicado para ella. Mateo miró a Ignacio en su traje y se encogió de hombros. Espero que todo salga como deseas, Ignacio. Pero recuerda, no pongas demasiadas expectativas en ella. Ignacio solo sonrió, optimista. Lo sé, Mateo. Pero esta vez siento que realmente ella quiere darme una oportunidad. A las 8 de la noche, Ignacio llegó al vestíbulo de la fiesta, con el corazón palpitante. Entró al lujoso salón iluminado por luces brillantes y música suave. Miró a su alrededor, buscando la figura de Lucía. Y allí estaba ella, a lo lejos, radiante en un vestido de gala impresionante. Ignacio sintió que su corazón se detenía. Caminó lentamente hacia ella, con la sonrisa más sincera que podía ofrecer. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, una risa estalló desde el grupo de amigos de Lucía, y se sobresaltó. «Oh, mira, Ignacio sí que sabe cómo vestirse», una voz burlona sonó detrás de él.
Los colegas de Lucía se rieron al verlo, sus miradas llenas de desprecio. Ignacio se sintió avergonzado, pero Lucía solo le dedicó una sonrisa tenue, sin decir nada. Sus ojos parecían ocultar algo. En ese momento, Ignacio se sintió insignificante, como si fuera una broma para todos. Ignacio sintió como si su corazón se rompiera al escuchar las risas de burla dirigidas hacia él. Trató de mantener la calma, diciéndose a sí mismo que quizás solo estaba exagerando. Pero la dolorosa realidad era que todas las miradas, las sonrisas sarcásticas de sus compañeros de trabajo, estaban dirigidas a él. Lucía se quedó allí, aún sonriendo, como si no se diera cuenta de la incomodidad de Ignacio. En lugar de molestarse por las burlas, solo lo miró con indiferencia y continuó su charla animada con sus amigos. «Lucía, ¿es este tu amigo?», preguntó Alejandro, otro colega, sonriendo de forma irónica mientras miraba a Ignacio de arriba abajo. «¿Lo trajiste para animar el ambiente?». Lucía rió y sacudió la cabeza. «Es solo un colega, Alejandro. Un hombre muy trabajador y honesto». «¿Honesto? Ja. Realmente, un hombre honesto, Marta, otra colega, añadió en tono sarcástico. Parece tan sencillo, como si nunca pudiera romper una regla». Ignacio, avergonzado, sonrió débilmente, sin saber cómo responder ante los comentarios crueles. Intentó decir algo para defenderse, pero Lucía rápidamente cambió de tema, ignorando su presencia por completo. Desde lejos, Mateo notó la escena y se acercó preocupado. «¿Estás bien, Ignacio?», preguntó con voz inquieta. Ignacio sonrió forzadamente, tratando de ocultar su decepción. «Estoy bien, Mateo. Tal vez solo necesito tiempo para acostumbrarme a todos». Mateo negó con la cabeza y lo alejó un poco del grupo de Lucía. «Escucha, Ignacio. No sé qué está pasando exactamente, pero tengo un mal presentimiento sobre ellos, especialmente sobre Lucía». Ignacio lo miró, con tristeza reflejada en sus ojos. «Pero, Mateo, he puesto mucho de mis sentimientos en ella. Siempre pensé que solo necesitaba tiempo para darse cuenta». «Quizás te estás engañando a ti mismo, amigo mío», Mateo lo interrumpió, sin poder contenerse. «Las personas como Lucía solo se preocupan por las apariencias, el brillo y la atención de los demás. No merece tu bondad». Ignacio guardó silencio, mirando a Lucía desde lejos. Aunque las palabras de Mateo resonaban en su mente, aún no estaba listo para renunciar a sus sentimientos. A medida que la fiesta avanzaba, Lucía se acercó a Ignacio una vez más, esta vez estaba sola. Le sonrió con una mirada enigmática, recorriéndolo con la mirada de pies a cabeza. «Ignacio, ¿por qué estás aquí solo? Vamos, no seas tímido, ven a disfrutar con todos». Ignacio, incómodo, trató de sonreír. «Bueno, no quiero molestar a nadie». Lucía se rió, mirándolo con una expresión cargada de insinuaciones. «¿Cómo podrías molestar a alguien? Eres el más inofensivo aquí, ¿verdad?». Sus palabras lo dejaron inmóvil. La sensación de desprecio se intensificó dentro de él, pero logró contenerse. «Sí, es cierto. Solo trato de mantener cierta distancia para que todos estén cómodos». Lucía se encogió de hombros y se alejó sin decir nada más, dejando a Ignacio en una sensación de abandono y vergüenza. Sintió que acababa de convertirse en el hazmerreír de una obra en la que él no tenía idea. A medida que la noche avanzaba, las burlas y las risas hacia Ignacio se volvieron más evidentes. Algunos compañeros incluso comenzaron a retarse a acercarse a Ignacio solo para molestarlo. Un grupo, liderado por Alejandro y Marta, se acercó a Ignacio, como si estuvieran esperando para reírse de él una vez más. «Alejandro, ¿crees que Ignacio se ve elegante?». Marta se rió, su tono lleno de sarcasmo. «Oh, claro, Ignacio hoy se ve completamente diferente», dijo Alejandro riendo en voz alta. «¿Acaso piensas participar en un concurso de belleza?». Ignacio sintió la rabia creciendo en su interior, pero se esforzó por mantenerse calmado. Estaba a punto de alejarse de allí cuando Lucía apareció a su lado. Ella lo miró, con una expresión que parecía esperar alguna reacción de su parte, como si estuviera jugando. Ignacio,
¿No te estás divirtiendo?, preguntó Lucía, con una voz suave pero que escondía un toque de ironía. Ignacio la miró con ojos llenos de decepción. Solo quería integrarme, pero parece que realmente no pertenezco aquí. Lucía se encogió de hombros y esbozó una sonrisa fría. Quizás deberías cambiar un poco. ¿Quién sabe? Tal vez así todos te aceptarían más. Alejandro y Marta se rieron a carcajadas. Ignacio se sintió aplastado, como un simple juguete en sus manos. Sin decir nada más, se alejó de la fiesta, esforzándose por contener las lágrimas. Mateo lo siguió, intentando consolarlo. Ignacio, no dejes que te hagan daño. Ellos no valen tu tristeza. Ignacio bajó la cabeza, con la voz llena de dolor. Pero, Mateo, solo quería ser aceptado. Solo quería que Lucía me viera como una persona real. Mateo le puso una mano en el hombro, mirándolo con empatía. No tienes que cambiar para agradar a personas que no saben valorarte, Ignacio. Ignacio permaneció en silencio, pero en su interior, la decepción y el dolor se transformaban en una ira contenida, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Después de la humillación de esa noche en la fiesta, Ignacio sentía como el dolor lo consumía en cada momento. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos de las risas burlonas de Alejandro, Marta y, sobre todo, la mirada fría de Lucía lo atormentaban sin cesar. Cuanto más pensaba, más sentía que había sido traicionado por la persona que alguna vez había admirado. A la mañana siguiente, Ignacio llegó a la oficina con el rostro sombrío. Planeaba trabajar en silencio y no quería hablar de la fiesta de la noche anterior. Pero en cuanto dejó su maletín sobre el escritorio, un grupo de compañeros ya estaba riéndose y mirándolo. Ignacio, sí que brillaste anoche, dijo Alejandro, fingiendo seriedad y riéndose a carcajadas. Nunca había visto a alguien con un magnetismo tan especial como el tuyo. Ignacio reprimió su enojo, bajó la cabeza y trató de ignorarlos. Pero las burlas no cesaron. Marta, sentada junto a Lucía, incluso habló más alto. Oh, Ignacio, ese traje te queda de maravilla. Pero la próxima vez, acuérdate de contratar a un asesor de estilo, para que no choquemos como anoche, dijo Marta, mirando a Lucía con una sonrisa maliciosa. Lucía solo sonrió, sin decir nada, pero su mirada parecía aprobar tácitamente todas las bromas de sus colegas. Ignacio sintió como su corazón se rompía, como si Lucía le hubiera clavado una daga en el pecho. Mateo, observando todo desde su escritorio, ya no pudo soportarlo. Se levantó y se dirigió al grupo de personas que se burlaban de Ignacio. «Ustedes son despreciables», exclamó Mateo, con la voz llena de indignación. ¿Por qué herir a alguien solo porque es diferente? ¿Creen que al burlarse de Ignacio son mejores personas? Alejandro se encogió de hombros y sonrió con desprecio. Vamos, Mateo, solo estábamos bromeando un poco. Ignacio debería sentirse afortunado de recibir nuestra atención. Mateo apretó los dientes y miró a Ignacio, con una expresión de empatía y emoción. Ignacio, no tienes que escuchar esto. No dejes que te hagan daño. Pero Ignacio solo permaneció en silencio, sin responder. Se sentía como si hubiera desaparecido, como si nadie realmente se preocupara por sus sentimientos. Aunque Mateo había salido en su defensa, Ignacio seguía sintiéndose débil, incapaz de defenderse. Después de la jornada laboral, cuando todos ya se habían ido, Lucía apareció inesperadamente frente a Ignacio. Sonreía, pero su sonrisa era algo falsa y arrogante. Ignacio, no estarás enojado conmigo, ¿verdad?, dijo, con una voz suave pero cargada de burla. Todo fue solo una broma, no deberías tomártelo tan a pecho. Ignacio levantó la mirada, observándola con una mezcla de dolor y rabia. Lucía, ¿por qué hiciste eso? Pensé que realmente querías invitarme a la fiesta. Lucía se encogió de hombros y soltó una risa sarcástica. Solo quería ayudarte a brillar ante los demás. Deberías agradecerme, al menos todos recordaron quién eres. ¿Quién te manda a ser tan callado, tan aburrido? Sus palabras se clavaron en Ignacio como un cuchillo.
Ella realmente no sentía ningún remordimiento por lo que había pasado. Al contrario, lo veía como un juego divertido, una forma de entretenerse con sus amigos. No creo que mereciera que me trataras así, Lucía, dijo Ignacio, con la voz llena de dolor pero tratando de mantener la calma. Solo quería ser aceptado, que me vieran como una persona normal, no como un chiste. Lucía sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Ignacio, te tomas las cosas demasiado en serio. Esto es el mundo laboral, todos tenemos que aprender a defendernos. Si no puedes soportar algunas bromas, ¿cómo esperas sobrevivir? Ignacio sintió una profunda desesperación, dándose cuenta de que la mujer que una vez había amado en secreto no era quien él pensaba. Ella era fría, cruel y solo se preocupaba por sus propios intereses. Cuando Lucía se dio la vuelta para irse, Ignacio ya no pudo contenerse. Sentía que lo habían llevado al límite de su dolor y humillación. Siempre había creído que la bondad y la sinceridad serían recompensadas. Pero lo único que había recibido era desprecio y un sufrimiento inimaginable. Mateo, que siempre había estado junto a Ignacio, le dio una suave palmada en el hombro. Ignacio, sé que estás sufriendo mucho, pero no dejes que ellos te hagan caer. Personas como Lucía no merecen tus sentimientos. Ignacio asintió levemente, pero el dolor en su interior no se apagaba. Sabía que, si seguía así, siempre sería víctima de bromas crueles y del desprecio. Las palabras de Mateo eran reconfortantes, pero no podían disipar el ardor de la herida en su corazón. Esa noche, al regresar a casa, Ignacio se sentó solo en la oscuridad, sumido en sus pensamientos. Miró su reflejo en el espejo, preguntándose qué había hecho mal, por qué se había convertido en el blanco de esas crueles burlas. Sentía que la traición y la humillación lo devoraban desde adentro. Nunca había experimentado un dolor como ese, un dolor que no solo hería su corazón, sino que también desgarraba su autoestima. Recordó cada instante de la fiesta, la mirada de Lucía, las risas burlonas, todo aquello lo quemaba desde lo más profundo de su ser. Al día siguiente, Ignacio entró a la oficina con una expresión de cansancio y abatimiento. A pesar de haber intentado reprimirlo, la humillación de la noche anterior en la fiesta aún lo perseguía, impidiéndole concentrarse en su trabajo. Todas las palabras, las miradas de desprecio y, en especial, la risa aguda de Lucía resonaban en su mente, atormentándolo cada vez más. Apenas se sentó en su escritorio, comenzó a escuchar los murmullos de sus compañeros. Marta y Alejandro empezaron de nuevo con sus habituales burlas, esta vez aún más crueles y descaradas. «Oye, Ignacio. Te divertiste mucho en casa anoche», gritó Alejandro, riendo en voz alta para que todos lo escucharan. Ignacio guardó silencio, bajando la cabeza y tratando de ignorarlo. Pero Marta, sentada junto a Alejandro, continuó con sus comentarios sarcásticos. «Seguro que se divirtió bastante». «¿Quién iba a imaginar que sería el centro de atención en la fiesta?», comentó Marta con tono burlón. «Una noche para recordar, ¿verdad, Ignacio?». Ignacio no respondió, pero su expresión mostraba claramente el dolor y la decepción en su rostro. No entendía por qué todos se empeñaban en hacerle daño. No había hecho nada para molestar a nadie. Aún así, continuaban usándolo como blanco de sus crueles bromas. Mateo, su único amigo, se acercó a él una vez más, intentando defenderlo. «Basta ya, ¿no sienten vergüenza de acosar a alguien así?», dijo Mateo con firmeza. «¿Por qué no dejan en paz a Ignacio? No ha hecho nada malo». Alejandro se encogió de hombros, con una sonrisa desdeñosa. «Vamos, Mateo, ¿por qué tan serio? Todo es solo una broma. Si Ignacio no puede soportarlo, ¿cómo va a sobrevivir en el mundo laboral?». Marta sintió, riendo con desdén. «Es cierto, Mateo. A veces hay que ser un poco más fuerte. Ignacio es tan débil que ni siquiera soporta un poco de humor». Mateo se volvió hacia Ignacio, poniendo una mano en su hombro con empatía. «Ignacio, no dejes que ellos te depriman. Esta gente solo se siente fuerte al aprovecharse de la debilidad de los demás». Ignacio guardó silencio, sintiéndose pesado por dentro. Sabía que Mateo tenía razón, pero el dolor y la humillación eran demasiado profundos,
difíciles de disipar. Lucía se acercó con una taza de café en la mano, mirándolo con frialdad. Ignacio, ¿estás bien? Supongo que aún no olvidas la noche de la fiesta, ¿verdad? Ignacio levantó la cabeza y la miró, intentando reprimir el dolor en su mirada. Lucía, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me convertiste en el objeto de burla de todos? Lucía se encogió de hombros y esbozó una sonrisa indiferente. ¿No lo entiendes? Simplemente quería divertirme un poco esa noche. Nadie te obligó a tomarlo tan en serio. Alejandro y Marta estallaron en risas, como si las palabras de Lucía fueran la broma más graciosa que hubieran oído. Ignacio sintió que la sangre le hervía, pero se esforzó por contenerse, sin querer causar más problemas. ¿Realmente vale la pena tu diversión si le causas dolor a los demás, Lucía?, preguntó Ignacio, su voz quebrada por la indignación. Lucía lo miró fríamente, como si él fuera una criatura desconocida. Ignacio, eres demasiado sensible. Este es el trabajo, no un lugar donde todos tengan que compadecerse de los demás. Tienes que entender que aquí a nadie le importan los sentimientos de los demás. Sus palabras le atravesaron el corazón a Ignacio como una cuchilla. No solo no se arrepentía, sino que consideraba completamente normal que él estuviera herido. Ignacio sintió como si estuviera siendo empujado a un abismo, perdiendo toda esperanza y confianza en las cosas buenas que alguna vez había creído. Mateo, indignado, se volvió hacia Lucía. ¿No te das cuenta de que lo que estás haciendo es cruel, Lucía? Ignacio no merece este trato. ¿No piensas en cómo se siente? Lucía rió con desprecio, mirándolo con superioridad. Mateo, eres demasiado bueno. Este es el mundo real, no un lugar para débiles. Si Ignacio no puede soportarlo, entonces debería irse por su propio bien. Mateo miró a Ignacio con tristeza y frustración. Sabía que su amigo estaba en un estado de desesperación, pero también entendía que no podía forzar a Ignacio a enfrentar esto si aún no estaba preparado. Al final de la jornada, cuando todos se habían ido, Ignacio se quedó solo, mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba gris y las gotas de lluvia caían lentamente, como si compartieran su tristeza. Se sentía como un fracasado, sin ningún valor a los ojos de los demás. Mateo se acercó, se sentó a su lado y permaneció en silencio un momento antes de hablar. Ignacio, sé que estás sufriendo, pero creo en ti y sé que puedes superar esto. No dejes que ellos te hagan perder tu esencia. Ignacio negó con la cabeza, su voz llena de amargura. Ya no sé quién soy, Mateo. Solía pensar que, con sinceridad y bondad, los demás me entenderían. Pero ahora me doy cuenta de que quizás todo eso solo fueron ideas ingenuas que yo mismo inventé. Mateo le apretó el hombro con firmeza. Eres una buena persona, Ignacio. No permitas que esas personas crueles te destruyan. Si no puedes estar aquí, busca un lugar donde te valoren, un lugar donde pertenezcas. Ignacio miró a su amigo, lleno de gratitud, pero también de desesperanza. No sabía si tenía la fuerza para superar este dolor, pero las palabras de Mateo le dieron una pequeña chispa de esperanza, una frágil idea de que algún día podría recuperar su dignidad. Los días siguientes a la fiesta, la vida de Ignacio en la oficina se volvió más opresiva que nunca. Sentía que todas las miradas estaban puestas en él, no por interés, sino con desprecio, burla o incluso desdén. Aunque trataba de ignorarlo, los murmullos, las risas irónicas de sus compañeros seguían rodeándolo. Una mañana, mientras Ignacio estaba concentrado en los documentos en su escritorio, escuchó una voz que parecía hablar en voz alta intencionalmente para que él pudiera escucharla. Oye, Marta. ¿Has oído? Parece que Ignacio está enamorado en secreto de alguien aquí en la oficina, gritó Alejandro, asegurándose de que todos lo escucharan. Marta rió a carcajadas, asintiendo para seguirle el juego. ¿En serio? ¿Quién será la afortunada? Seguro que se desmaya de la emoción. Alejandro y Marta se miraron, disfrutando de la situación, mientras Ignacio mantenía la cabeza baja, intentando concentrarse en su trabajo. Pero ellos no lo dejaron en paz y continuaron burlándose como si esa broma no fuera suficiente. Lucía,
¿quieres saber quién es la persona de quien Ignacio está enamorado en secreto? Alejandro se volvió hacia Lucía, con una sonrisa llena de sarcasmo. Lucía fingió sorpresa, mirando a Alejandro con interés. ¿De verdad? Estoy intrigada. ¿Quién podría ser tan afortunada? Alejandro y Marta se rieron, y luego Marta lanzó el desafío en voz alta. Oye, Ignacio, ¿por qué no le dices la verdad a Lucía? Has estado enamorado de ella en secreto, ¿no es así? La tensión en el ambiente creció mientras todos miraban a Ignacio, esperando su reacción. Lucía estaba allí, con sus ojos brillando de curiosidad y una pizca de satisfacción, como si esperara ver cómo él reaccionaría. Ignacio sintió como la sangre le subía al rostro, se sintió incómodo y miró a su alrededor sin saber qué decir. Nunca había pensado en confesar sus sentimientos de esa manera, frente a tantas personas, y mucho menos en una situación en la que Lucía y las risas burlonas lo rodeaban. Mateo, el único que se sintió verdaderamente enfurecido ante aquella escena, se acercó y dijo con voz firme: «Ya basta. ¿No sienten vergüenza de jugar con los sentimientos de alguien así? Esto no tiene nada de divertido». Lucía se volvió hacia él, esbozando una sonrisa fría y con tono irónico respondió: «Mateo, no exageres. Esto es solo una broma. Ignacio no es un niño al que tengamos que cuidar tanto». Mateo la miró directamente a los ojos, sin poder ocultar su indignación. «Sus bromas son crueles, Lucía. Los sentimientos no son un juego. Sabes bien que Ignacio no es como ustedes, y eso no es motivo para aprovecharse de él». Lucía se encogió de hombros, sin mostrar ninguna preocupación. «Quizás eres tú el que es demasiado sensible, Mateo. Esto es trabajo, no un lugar para expresar emociones personales. Ignacio debería aprender a ser más fuerte, de lo contrario, siempre será el débil». Ignacio escuchó cada palabra, cada frase fría de Lucía. Esas palabras eran como cuchillas que se clavaban en su corazón, haciéndole entender que ella no sentía nada por él, que no le importaban los sentimientos que él le había dedicado tanto tiempo. Para ella, él no era más que una broma, un instrumento de entretenimiento para ella y los demás. Volvió a su escritorio y se sentó en silencio, ya sin fuerzas para responder o defenderse. Estaba exhausto de tanta humillación, de los juegos crueles que le tendían solo para hacerlo sufrir. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué tenía que soportar aquello. Durante la hora del almuerzo, Mateo invitó a Ignacio a salir para que pudiera despejarse un poco. Se sentaron en una pequeña cafetería cerca de la oficina y la tranquilidad del ambiente le permitió a Ignacio relajarse un poco. «Ignacio, tienes que dejar de permitir esto. No puedes seguir dejando que te atormenten de esta forma», dijo Mateo con determinación. Ignacio miró hacia abajo, su voz llena de desilusión. «Mateo, no sé qué hacer. Pensé que, si era sincero, ellos entenderían y me aceptarían. Pero creo que estaba equivocado». Mateo le puso una mano en el hombro, mirándolo con compasión. «Eres una buena persona, Ignacio. Pero hay personas que no merecen tu sinceridad. Lucía no es alguien en quien deberías poner tus sentimientos. Ella no te entiende y no le importa nada de lo que eres». Ignacio suspiró, mirando por la ventana. «Pero no puedo dejar de pensar en ella, Mateo. Cada vez que intento olvidarla, su imagen aparece en mi mente, como si hubiera capturado por completo mi corazón». Mateo sonrió tristemente. «El amor es así de incomprensible, Ignacio. Pero si el amor solo te causa dolor, entonces no es un amor que valga la pena. A veces, uno debe aprender a dejar ir para protegerse a sí mismo». Ignacio guardó silencio, sintiendo su corazón pesado. Sabía que Mateo tenía razón, pero dejar ir a Lucía no era una tarea fácil. Había depositado demasiada esperanza y sentimientos en ella, tanto que no podía imaginar su vida sin su imagen. Al regresar a la oficina después del almuerzo, Ignacio se sintió más agotado que nunca. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de trabajo sin ninguna motivación para continuar. Su mente era un torbellino de emociones, dolor, desilusión y hasta algo de ira.
Desde lejos, vio a Lucía charlando alegremente con Alejandro y Marta, sin mostrar la más mínima preocupación por lo que había sucedido. Reía a carcajadas, con los ojos brillantes y llenos de confianza, como si su crueldad no tuviera ninguna importancia. Esas risas solo lograron hacer que Ignacio se sintiera insignificante, como si todos sus esfuerzos y sacrificios no tuvieran ningún valor para ella. Mateo observó a su amigo con empatía y preocupación. Sabía que Ignacio estaba al borde de un colapso, y eso aumentaba su indignación hacia quienes habían lastimado a su amigo. Un año después de aquel evento tan doloroso, Ignacio había cambiado por completo. Ya no era el hombre inseguro y sumiso que soportaba humillaciones. Gracias a su esfuerzo constante y su determinación, Ignacio se había transformado, volviéndose fuerte y seguro de sí mismo. Se dedicó a entrenar, a mejorar su apariencia y a desarrollar sus habilidades, ganando una confianza en sí mismo que antes no tenía. Ahora, no solo había cambiado físicamente, sino que también poseía la madurez y el carisma de un hombre que había superado sus miedos. Mateo, su fiel amigo que lo había acompañado en su proceso de cambio, no pudo evitar mostrar admiración. Ignacio, eres increíble, no imaginaba que pudieras cambiar tanto. Ignacio sonrió con seguridad. ¿Sabes, Mateo? Si no hubiera sido por aquellos que se burlaron de mí, quizá no habría encontrado el impulso para cambiar. Mateo se rió. No solo has cambiado físicamente, también has transformado tu forma de pensar. Me hace sentir muy orgulloso. Pero Ignacio no se detuvo allí. Planeaba devolverle a Lucía lo que ella le había hecho, no a través de violencia o venganza personal, sino con una broma ingeniosa. Ignacio decidió crear una identidad ficticia en redes sociales bajo el nombre Vicente, un empresario exitoso, elegante y acaudalado. Utilizó la imagen de un amigo de la industria, Ricardo, para representar a Vicente. Mateo, al principio algo reacio, no pudo evitar sonreír al escuchar el plan de Ignacio. Sabes, esta es la venganza más inteligente que he escuchado, Ignacio. Solo es una manera de recordarle a Lucía que no todos son tan fáciles de manipular como ella cree, respondió Ignacio, con una mirada fría. Lucía, que ahora tenía un puesto más alto en la empresa, seguía siendo arrogante y aprovechándose de los demás. Cuando Vicente, el personaje ficticio creado por Ignacio, comenzó a seguir su cuenta de redes sociales y a dejarle comentarios halagadores, Lucía quedó de inmediato cautivada. Pasaba mucho tiempo respondiendo a los mensajes de Vicente, pensando que había encontrado a un hombre exitoso y refinado. Ignacio sonreía al ver los mensajes de Lucía, sin que ella supiera que detrás de Vicente estaba él, la persona a la que había herido sin compasión. Semanas después, Ignacio, como Vicente, invitó a Lucía a un evento importante. Organizó cuidadosamente para que ella pensara que se trataba de una reunión especial en la que podría conocer en persona al empresario exitoso al que tanto admiraba. Ese día, Lucía se arregló con esmero, eligiendo el mejor vestido de su armario y aplicándose un maquillaje perfecto. Llegó al lugar de la cita llena de emoción y expectativas, convencida de que Vicente sería el hombre ideal que siempre había deseado. Mateo, quien había sido testigo de todo el proceso, no pudo contener la risa. Ignacio, ¿sabes cómo hacer esperar a alguien? Creo que Lucía tendrá una experiencia inolvidable esta noche. Ignacio esbozó una sonrisa. Así es, Mateo. Es hora de que sepa lo que se siente ser engañada y humillada frente a los demás. Mateo puso una mano en el hombro de Ignacio, con los ojos llenos de admiración. Nunca imaginé que podrías convertir una historia de dolor en una lección memorable para ella. Cuando Lucía llegó al lugar de la cita, miró alrededor, buscando la figura de Vicente. Pero en lugar de un caballero elegante, solo vio a un hombre sin hogar, sucio, sentado en una esquina cercana. Todas las miradas se concentraron en ella, como si esperaran ver cómo reaccionaría. Lucía se quedó perpleja, sin entender qué estaba pasando. Intentó mantener la calma, pero las miradas de la gente alrededor la hacían sentir incómoda. Justo en ese momento, un camarero se acercó, inclinando la cabeza y dijo: ¿Es usted Lucía? Vicente le ha dejado un mensaje. ¿Vicente dejó un mensaje?, preguntó Lucía, sus ojos brillando de esperanza.
El camarero le entregó una pequeña nota que Lucía abrió rápidamente para leer. Espero que encuentres lo que realmente mereces. Firmado, Vicente. Ese mensaje fue como una bofetada en su rostro. Lucía entendió que había sido engañada y que todos los presentes habían sido testigos de su vergüenza. Una mezcla de humillación y confusión la inundaron y sintió que se hundía en un mar de vergüenza. Rápidamente salió del lugar, sin atreverse a mirar a nadie, huyendo de las miradas curiosas y burlonas de la multitud. Mateo, que observaba toda la escena desde lejos, rió en voz alta. Ignacio, nunca pensé que una venganza pudiera hacerme sentir tan satisfecho, lo hiciste genial. Ignacio sonrió levemente. A veces, los arrogantes necesitan aprender una lección de las consecuencias de sus propias acciones. Lucía regresó a casa con la mente llena de pensamientos, incapaz de dejar de recordar lo sucedido esa noche. Se sentía avergonzada y furiosa al darse cuenta de que había sido engañada. Pero lo peor era que los rumores se difundieron rápidamente en la empresa. Al día siguiente, al entrar en la oficina, notó las miradas inquisitivas de sus compañeros, las sonrisas llenas de intención, como las que ella solía dirigir a Ignacio. El incidente de la noche anterior se había convertido en el tema de conversación en toda la empresa, y Lucía no podía esconder su vergüenza. Marta, su amiga en la oficina, se acercó con una sonrisa irónica. Lucía, ¿quieres contarme qué pasó anoche? Todos están curiosos. Lucía intentó mantener la calma y respondió con su tono arrogante habitual. No hay nada que contar, fue solo un malentendido. Vicente tuvo un imprevisto y no pudo asistir. No es importante. Marta arqueó las cejas y sonrió ligeramente. ¿De verdad? Pero escuché que estuviste esperando bastante tiempo sin que apareciera nadie. Vicente es realmente un hombre misterioso, ¿verdad? Lucía sabía que Marta la estaba ridiculizando, pero no quería mostrarse afectada. Intentó fingir indiferencia, ocultando sus emociones. Así es. De todos modos, no tiene importancia, hay cosas que no vale la pena tomarse tan en serio. Mientras tanto, Ignacio, Mateo y algunos otros compañeros de trabajo observaban la escena desde sus escritorios, siguiendo todo desde lejos. Ignacio no dijo nada, solo sonrió discretamente al ver cómo Lucía trataba de ocultar su vergüenza. Mateo inclinó la cabeza, riendo suavemente. Realmente me sorprendes, Ignacio. Has hecho que Lucía experimente lo que ella misma te hizo pasar. Ahora tendrá que entender que nadie puede pisotear a los demás sin consecuencias. Ignacio asintió, sus ojos llenos de satisfacción. Así es, Mateo. A veces, la gente necesita una lección para darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Pero no quiero ser demasiado duro. Solo espero que Lucía aprenda algo de esto. Mateo rió y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, hiciste lo correcto. No la lastimaste, solo la hiciste sentir la misma vergüenza que te hizo sentir a ti. Si realmente es alguien que sabe reflexionar, cambiará después de esto. Pero la historia no terminó ahí. Los rumores sobre Lucía no solo circularon dentro de la empresa, sino que también se extendieron rápidamente fuera de ella. En cuestión de días, amigos y conocidos de ella también escucharon sobre la historia del empresario Vicente y el vergonzoso incidente que había experimentado. Un día, mientras Lucía estaba en su oficina, su jefe, Javier, entró con una expresión seria. La miró por un momento antes de hablar. Lucía, ¿puedes explicar los rumores sobre el incidente de la noche pasada? Lucía sintió un escalofrío y trató de responder con calma. Fue solo un malentendido, señor Javier. Vicente no pudo asistir por un compromiso de último minuto. No creo que sea nada grave. Javier la miró fijamente, con voz severa. Espero que eso sea cierto, Lucía. Pero estos rumores están afectando la imagen de la empresa. Espero que puedas controlar la situación y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Lucía asintió, intentando ocultar su vergüenza y frustración. Cuando Javier se fue, no pudo contener su decepción.
Solía ser una persona destacada, confiada y admirada por muchos, pero ahora se había convertido en el centro de las habladurías y las miradas desconfiadas. En los días siguientes, Lucía comenzó a notar cambios en las relaciones dentro de la empresa. Los colegas que antes le eran cercanos, como Marta y Alejandro, empezaron a mantener una cierta distancia, ya no eran tan amistosos como antes. Comenzaron a hablar entre ellos sin incluirla, y las conversaciones solían terminar cuando ella entraba en la sala. Un mediodía, cuando Lucía entró en la cafetería, vio a Marta y Alejandro sentados juntos, riendo. Al verla, dejaron de hablar, con una expresión de incomodidad en el rostro. Marta, Alejandro, ¿de qué estaban hablando?, preguntó Lucía, intentando mantener un tono normal. Marta la miró por un momento y sonrió con una expresión forzada. Oh, solo eran cosas sin importancia. Nada relevante. Lucía sintió la frialdad evidente, pero no quería hacer una escena. Se dio la vuelta y salió, sintiéndose cada vez más sola y rechazada. Antes, ella misma había provocado estos sentimientos en otros, pero ahora, al enfrentarse a ellos, Lucía comprendió el dolor que Ignacio había sufrido. Mientras tanto, Ignacio continuaba con su trabajo, cada vez más concentrado y profesional. Las burlas y desprecios de sus colegas ya no le afectaban. Ahora, Ignacio se había convertido en un hombre seguro de sí mismo, admirado y respetado por muchos compañeros gracias a su perseverancia y su esfuerzo por mejorar. Mateo no podía ocultar su felicidad al ver que Ignacio se había vuelto exitoso y seguro de sí mismo. Has superado todo, Ignacio. No solo has cambiado, sino que también has cambiado la percepción de los demás sobre ti. Ignacio sonrió levemente y respondió: Gracias, Mateo. Solo quería ser una mejor persona, no por los demás, sino por mí mismo. Y ahora lo he logrado. Mateo asintió con orgullo. Ya no eres el Ignacio de antes. Te has convertido en una persona fuerte y resiliente. Unos días después, Lucía recibió una carta de la empresa solicitándole asistir a una reunión especial de evaluación de personal. En esa reunión, Javier abordó de manera directa los problemas relacionados con su actitud y comportamiento en el trabajo, subrayando que los recientes rumores habían afectado negativamente la imagen de la compañía. Aunque no fue despedida, Lucía recibió una advertencia severa y se le pidió que reflexionara sobre sus acciones. Después de la reunión, Lucía regresó a su escritorio sintiéndose como si hubiera perdido todo, su orgullo, su reputación y la confianza que antes la caracterizaban. Se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que había hecho y sobre el daño que había causado a los demás. Mateo, observando desde lejos, sonrió ligeramente. Tal vez finalmente ha aprendido su lección, Ignacio. Le diste una oportunidad para cambiar, y eso vale más que cualquier venganza. Ignacio asintió, devolviendo la sonrisa. Así es, Mateo. A veces, el mayor precio no es perder cosas materiales, sino perder el respeto de los demás. Espero que Lucía lo entienda y cambie. Después de la advertencia de Javier, Lucía se volvió más silenciosa que nunca. Ya no era la persona confiada y arrogante de antes, en su lugar, había una mujer reflexiva y reservada. Las personas que alguna vez la consideraron el centro de atención ahora se habían distanciado, dejándola en una soledad profunda. Ya no recibía miradas de admiración ni elogios, sino solo miradas de lástima y compasión de quienes alguna vez fueron sus amigos. En esos momentos de soledad, Lucía no podía dejar de pensar en Ignacio y en lo que le había hecho. Recordaba todas las veces que lo ridiculizó, las bromas crueles que creyó inofensivas pero que en realidad le habían causado un dolor indescriptible. Ahora, al enfrentar la misma situación, comprendía profundamente el sufrimiento que él había soportado. Una tarde, después del trabajo, Lucía decidió detenerse en la cafetería donde alguna vez había visto a Ignacio y Mateo conversando. Se sentó sola, mirando por la ventana, pensando en lo que había vivido y en cómo podría reparar el daño que había causado. Se dio cuenta de que, si no cambiaba, quedaría atrapada para siempre en el remordimiento. En ese momento, Ignacio y Mateo entraron al café. Ambos vieron a Lucía sentada en una esquina, con expresión reflexiva. Ignacio dudó, sin saber si debía acercarse a hablar con ella,
pero Mateo le dio un ligero asentimiento, alentándolo a acercarse. Ignacio se acercó a la mesa de Lucía y se sentó frente a ella. Lucía levantó la mirada, sorprendida al verlo, pero luego bajó la cabeza y dijo en voz baja: Ignacio, lo siento. Realmente lamento todo lo que te hice. Ignacio la miró, su expresión era más amable que nunca. Lucía, no creo que necesites disculparte. A veces, las personas necesitan vivir ciertas experiencias para entender sus acciones. Yo sufrí mucho por lo que me hiciste, pero también lo superé y me convertí en la persona que soy hoy. Lucía lo miró, sus ojos llenos de emoción. ¿Puedes perdonarme? Fui arrogante y egoísta y nunca pensé en los sentimientos de los demás. Solo espero poder enmendar mi error. Ignacio guardó silencio por un momento y luego asintió. He aprendido mucho de lo que tú y otros me hicieron. Pero también aprendí a perdonar, no por ti, sino por mí mismo. Perdonar me ayuda a sentirme en paz y por eso ya no guardo rencor, Lucía. Lucía bajó la cabeza, emocionada. Nunca pensó que Ignacio pudiera tratarla con tanta bondad y compasión. En su interior, una mezcla de remordimiento y gratitud la inundaron y sintió un alivio después de días llenos de tensión y vergüenza. Mateo se acercó, sonriendo amablemente. Siempre creí que Ignacio superaría todo y no dejaría que nadie lo lastimara por mucho tiempo. Lucía, espero que hayas aprendido algo de todo esto y que puedas cambiar. Lucía asintió, con una sonrisa leve. Gracias, Mateo. He aprendido que la arrogancia y el egoísmo nunca traen felicidad. A partir de ahora, viviré de otra manera, preocupándome más por los demás. Ignacio miró a Lucía y sonrió suavemente. La vida siempre nos da lecciones. Lo importante es cómo las aceptamos y cambiamos a partir de ellas. Has tenido el valor de reconocer tus errores, Lucía, y creo que ese es el primer paso para convertirte en una mejor persona. Lucía sintió como si una brisa fresca soplara en su interior, llevándose el peso y los fantasmas del pasado. Miró a Ignacio y a Mateo, con los ojos llenos de gratitud. Gracias a ambos. No olvidaré esta lección y haré todo lo posible por convertirme en alguien digno de respeto, como Ignacio. Desde entonces, Lucía comenzó a cambiar poco a poco. Se volvió humilde, aprendió a escuchar y a preocuparse por los sentimientos de los demás. Aunque no fue fácil que todos olvidaran su pasado, día a día fue reconstruyendo su imagen con sinceridad y esfuerzo. Ignacio continuó su vida, ya sin estar atormentado por los recuerdos dolorosos. Transformó el sufrimiento en una motivación para mejorarse a sí mismo, y ahora se sentía feliz y en paz al ver que Lucía había reconocido sus errores y cambiado. Una tarde, mientras Ignacio y Mateo conversaban en el parque, Mateo miró a Ignacio con satisfacción. ¿Ves, Ignacio? No solo has cambiado tu vida, sino que también ayudaste a que alguien más cambiara. Eso es algo que no cualquiera puede hacer. Ignacio sonrió, con los ojos brillando de alegría. A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles, pero a través de ellas podemos aprender a ser fuertes y compasivos. Perdonar no es debilidad, sino una manera de avanzar. Mateo asintió. Te has convertido en un hombre admirable, Ignacio. Y estoy seguro de que, de aquí en adelante, tu vida solo será cada vez mejor. La historia de Ignacio y Lucía termina con un final humano, en el que ambos aprenden valiosas lecciones. Ignacio encontró confianza y paz interior, mientras que Lucía entendió que la arrogancia y el egoísmo solo traen soledad y sufrimiento. Ambos pasaron por altos y bajos, creciendo y encontrando un verdadero sentido en la vida. Ignacio siguió su nuevo camino, con la convicción de que cualquier dificultad es una oportunidad para mejorar. Y Lucía, con una renovada determinación de enmendarse, inició su propia travesía, esperando construir relaciones auténticas y duraderas. La historia concluye con una sensación de alivio y felicidad, como una luz que finalmente ilumina las vidas de Ignacio y Lucía tras sus experiencias difíciles. La historia de Ignacio y Lucía nos brinda una profunda lección sobre el valor de la paciencia, la resiliencia y el poder del perdón. Ignacio, de ser un hombre inseguro y pasivo,
tuvo que soportar dolor y humillación para descubrir su fortaleza interior. En lugar de sumirse en el sufrimiento, transformó las burlas en una motivación para cambiar y mejorar. Su transformación nos muestra que, cuando nos enfrentamos a las circunstancias más difíciles, también podemos encontrar oportunidades para crecer y desarrollarnos. Por otro lado, Lucía representa a las personas arrogantes, egoístas y carentes de empatía. Despreciaba los sentimientos de los demás, usándolos como entretenimiento. Sin embargo, cuando tuvo que enfrentar la vergüenza y la soledad, comprendió las consecuencias de sus acciones. A partir de entonces, empezó a reconocer la importancia de la humildad, la escucha y el respeto hacia los demás. La transformación de Lucía nos recuerda que, en ocasiones, solo podemos aprender una lección valiosa al experimentar en carne propia el sufrimiento que hemos causado a otros. Además, la historia resalta el valor del perdón. Ignacio no eligió vengarse cruelmente, en su lugar, optó por la compasión, encontrando paz interior. Perdonar no solo ofrece a los demás una oportunidad para corregir sus errores, sino que también es un regalo para nosotros mismos, liberándonos de resentimientos y dolores innecesarios. De esta historia aprendemos que la bondad y la perseverancia nos llevan hacia la felicidad y que el verdadero cambio nace de reconocer y corregir nuestros errores, dándonos a nosotros mismos y a los demás una oportunidad para ser mejores. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.